Vale, bueno, entonces empezamos con ¿qué es Liquid Base? Bueno, Liquid Base es una librería open source, está bajo la licencia de Apache 2.0, que nos va a permitir versionar todos los cambios que ejecutamos sobre nuestra base de datos, permitiéndonos registrar quién lo hizo, cuándo, cómo, y así tener un mayor control y trazabilidad de los cambios que hacemos. Muchas veces en nuestras labores de desarrollo de software olvidamos todo este tema de base de datos. Yo he pasado por varios tipos de empresas, unas donde se hacen cambios sobre tablas, sobre procedimientos, sobre columnas y no se sabe quién lo hizo o están asociados como tal a historias de usuario, a funcionalidades más de desarrollo, más de negocio y no se lleva como una trazabilidad de los cambios. O así como por ejemplo en NG, que hay un sistema como tal de que sean, pues para ellos, para el monolito que tienen, donde tienen algo muy personalizado por parte de la empresa, donde llevan la gestión de los scripts que hay sobre la base de datos, una base de datos grandísima que es la que maneja todo el core bancario. Entonces, hay empresas que llevan esta gestión, otras que no, pero es bueno conocer este tipo de herramientas y sobre todo verle la utilidad enfocada a si vamos a crear un modelo de datos nuevo para un microservicio, o si queremos ya, si tenemos una base de datos montada, ejecutada, que si podemos extraer y empezar a manejar este tipo de versionamiento. Liquidbase también nos permite pues, integrarse con el propio control de versiones, repositorio que tengamos de nuestra aplicación, lo cual es una ventaja porque pues, puede estar asociado a los desarrollos o los cambios que hagamos a los cambios que hagamos relacionados con los cambios de base de datos, así como también de funcionalidades. Vale. Liquidbase soporta una gran cantidad de bases de datos, pues las típicas, MySQL, Oracle, DB2, H2, que es la base de datos de memoria que usamos de prueba. En el sitio web de esta herramienta ustedes pueden verificar que tienen un amplio soporte a toda la base de datos y es una de las ventajas que tienen con respecto a otras herramientas que hay en el mercado. Y pues también la versatilidad del tipo de gestión que haces, que pues puedes hacer un cambio que te puede servir para todos los motores de base de datos. Entonces es un poco ese dinamismo que te brinda una de los beneficios que ofrece. Vale. Ventajas de Liquid Base. Bueno, como hemos dicho, podemos centralizar nuestros cambios al tenerlos repositados, podemos tener independencia del proveedor, del motor de base de datos, la documentación actualizada. Liquid Base ofrece un API pues, con todas las utilidades que tiene para poder utilizar y hacer los cambios de base de datos. Esta documentación está muy bien. Lo que tú menos a veces crees de que puedes hacer con Liquid Base, crear un procedimiento, un trigger, puedes hacerlo. Entonces, la documentación que tienen está bastante actualizada. Puedes diferenciar los scripts que tienes por esquemas de base de datos o los usuarios que manejes. Y creo que lo más importante, una de las cosas más importantes, crea disciplina en el desarrollo. ¿Por qué? Porque lo que hablábamos, muchas veces tenemos esa asignatura pendiente a nivel de desarrollo que se nos olvida poder gestionar este tipo de cambios y claro, este tipo de herramientas nos interioriza que debemos también tener trazabilidad de todo esto. Finalmente es la base de datos donde están los datos de nuestra aplicación y muchas veces se nos olvida tener un control del mismo. Mantiene la coherencia de los cambios, o sea, con esto puedes garantizar, ya que puedes integrarlo a un sistema de integración continua, puedes, puedes garantizarte que tengas coherencia de los datos en todos los entornos, de las estructuras de tu base de datos en todos los entornos, lo cual te puede evitar temas de mantenimiento y de problemas en cada uno. Mayor facilidad de rollback. Así como tú creas objetos, también ahí mismo en los scripts que creas puedes hacer rollback de ellos, lo cual pues te permite también tener una mejor gestión en dado caso de que te toque tener un plan de contingencia a algún cambio que estés haciendo de tu modelo de datos. Y pues mayor autonomía de los desarrolladores para controlar estos cambios. Al estar integrado en, por ejemplo, en nuestro repositorio de nuestro microservicio, un ejemplo, pues tú puedes hacer los cambios y tienes mayor independencia y autonomía para esto. Esto pues va muy enfocado a toda la tendencia de que pues los desarrolladores deberíamos tener mayor control de este tipo de cambios y no delegarlos en otro equipo, pues que un equipo de base dedique solo al rendimiento, pues dependiendo del enfoque de la empresa, pero puede ser muy útil. Y hay otra ventaja que también puede ser vista como desventaja, que es, por ejemplo,
Esto va muy enfocado a algunas tendencias que hay de que tú puedas ir modelando tus tablas, tu diseño de base de datos, puedes ir diseñando tu modelo de datos de tu aplicación de manera segmentada. Si me hago entender, o sea, como que tú ahora lo diseñas y puedes más adelante crear tablas y sea más fácil gestionar eso, agregar columnas, lo cual también puede ser una desventaja porque al no tener una visión global de tu base de datos desde un inicio, puedes estar creando un sistema que no esté bien normalizado, si nos vamos a la teoría pura de temas de base de datos. Pero como todo, esto siempre tiene sus pros y sus contras y dependiendo del tipo de proyecto en el que estés puede ser útil. Por ejemplo, hablando desde mi experiencia, para el microservicio que manejamos ha sido muy útil porque finalmente es una base de datos pequeña, propia para el microservicio y ha sido muy fácil la gestión en dado caso de que a veces necesitemos crear una columna, actualizar un dato, solamente es crear un script nuevo y tenemos controlado y trazado quién lo ha hecho, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna inquietud general? No. Vale, bueno, entonces seguimos con la parte de alternativas que hay en el mercado a Liquid Base. Como mencionaba algunos de los compañeros, está Flightway, JSQL, DBV, Node, DBPatch, SQL Source Control. Todas estas son herramientas que permiten este tipo de control y versionamiento. ¿Qué puede diferenciar una que la otra? Que no soporten todas las bases de datos que querramos, o, pues, por ejemplo, yo sé que Flightway no soporta base de datos no SQL, algún tipo de integración con una herramienta, con Spring, con Java, o algunas están enfocadas más a la tecnología Node, a Python. Entonces, depende un poco del tipo de proyecto que tengamos, puede ser útil, pero todas, en cierta forma, nos facilitan este tipo de labor de poder gestionar y controlar los cambios que tenemos en nuestra base de datos. ¿Vale? Bueno. Ahora, empecemos a entrar en detalle de cómo funciona Liquid Base. Liquid Base se basa mucho en unos archivos que son como pues, unos scripts donde están detallados, especificados todos los cambios que vamos a hacer, ¿vale? Entonces, lo primero que puedes hacer, lo primero que necesitas, bueno, Liquid Base tiene 4 pasos principales, que son pues la ejecución, la lectura de estos archivos, la comparación de estos archivos con la base de datos y la aplicación de los cambios. Lo primero que es ejecutar, esta ejecución tú la puedes hacer de forma manual, porque finalmente Liquidbase ofrece unos ejecutables que tú puedes descargar del sitio web de ellos y puedes ejecutarlo a través de un comando y todas las opciones, las utilidades que ofrece, los servicios que te ofrece los puedes hacer a través de esos comandos que tienen, ¿vale? O también lo puedes hacer de forma automática, integrándolo con tu microservicio a través de Spring Boot, cuando Spring Boot se levanta, que va a ser el ejercicio que vamos a hacer, cuando Spring Boot se levanta, que una vez también lea los scripts de Liquid Base y haga los respectivos cambios. O puedes integrarlo a una pipeline o algún sistema de integración continua. Ya, pues, tiene mucha flexibilidad de cómo puedas usarlo. El segundo paso es la lectura de ficheros. Como les decía, Liquid Base funciona con unos scripts que ya más adelante vamos a ver las nomenclaturas que tiene. En este caso se llaman chain logs. Básicamente en esto pues están definidos todos los cambios que quiero. Entonces lo primero, una vez que tú lo ejecutas, él va a leer esos archivos que tienes y en el tercer paso, ¿qué va a hacer? Va a comparar con lo que ya tienes ejecutado en la base de datos. Liquidbase tiene como un control donde tiene todos los scripts que has ejecutado. Si tú creas un script nuevo, va a decir, pues este es nuevo, no se ha ejecutado, no lo tengo registrado como ejecutado, entonces ¿qué hago? Pues lo ejecuto. Si ya está ejecutado, no lo vuelvo a ejecutar. Entonces, el tercer paso que hace es eso, comparar si ese archivo ya está ejecutado o no. Y por último, pues como tal, aplicar los cambios que corresponden al script que el script nuevo que estoy haciendo, los cambios que vaya a hacer. ¿Vale? Listo. Estos son como los 4 pasos principales de cómo funciona Liquid Base. Ahora hablemos como tal de los conceptos básicos, porque les he mencionado chain logs, les he mencionado qué tabla donde genera el control, entonces vamos a ver de qué se trata. Igual ahora que hagamos el ejercicio, se va a ver más claramente cómo funcionan estos archivos, ¿vale? Lo primero que todo es el chain log. El chain log es un archivo
por decirlo así, el script que te indica el cambio que vayas a hacer. Están todos los cambios que vas a hacer. Este chain log, que es una de las ventajas que tiene Liquid Base, lo puedes hacer en XML, en YAML, en JSON, hasta en el propio SQL. Lo que te quede más fácil a ti como desarrollador o lo que acuerden como equipo de desarrollo. Creo que es más estandarizado el XML y la API que ofrecen, donde te indican cómo usar cada una de las etiquetas y la nomenclatura que hay que usar. Ellos siempre te van a explicar cómo se hace un create table, por ejemplo, con el formato XML, con el YAML, con el JSON y con el SQL de toda la vida. ¿Vale? Digo que el XML es más estandarizado porque en lo que he leído del API, algunas sentencias creo que no están soportadas directamente con YAML o con JSON, entonces como para que sea más estándar para todos los equipos y que pueda ser elegible para todos los proyectos en que estés. Vale. Ya pues más adelante vemos el detalle de qué contiene un chain loss. Ay, perdón. El segundo concepto importante es el chain set. Un chain tiene varios chain sets. El chain set es específicamente el cambio que vas a hacer. Ahí es donde estás un create, un rename column, un create trigger. Ahí, cada uno de estos chain sets lo que tiene es una etiqueta del cambio específico. Por cada uno de estos chain sets se hace un registro en una base, en una tabla, que es lo siguiente que vamos a hacer, a ver, donde quedan todos los cambios que he ejecutado. Entonces, un chain log puede tener varios chain sets y el chain set es el que tiene el cambio específico de la sentencia, por decir, SQL que voy a ejecutar. ¿Vale? Listo. La otra tabla, hay dos tablas que se crean automáticamente apenas tú ejecutas Liquid Base por primera vez. Estas tablas se quedan creadas en tu modelo de datos y son unas tablas de control. La primera tabla es una tabla donde por la que el Liquid Base permite comprobar que solo se está ejecutando una instancia de Liquid Base en la base de datos. ¿Esto para qué? Para evitar conflictos. Que digamos que varios desarrolladores estamos ejecutando Liquid Base sobre la misma base de datos para evitarte que puedas generar algún tipo de conflicto en la creación de estás tocando la misma tabla que yo, cosas de ese estilo. Entonces, en cierta forma no es que maneje mucho la concurrencia, entonces lo que hace es bloquear esta tabla, la coloca en log 1, quien la está bloqueando y el tipo de cambio o la fecha en la que estás haciendo esta ejecución. Pero esto es mientras que se está ejecutando. Una vez que ya has terminado de ejecutar Liquid Base, los cambios, los scripts que está aplicando, ya efectivamente esto se libera. ¿Sí? Y la segunda tabla es la de Database Changelog. ¿Qué es el Database Changelog? Es una tabla también creada automáticamente, lo que les decía, donde quedan todos los chains, todos esos archivos que hemos ejecutado, quedan pues con su respectiva información de ID, quién lo hizo, el nombre, la fecha en que se ejecutó y una especie de checksum que es como un identificador único para el script, que es lo que le permite para poder comprobar de que no se va a ejecutar nuevamente. Vale. Esto, como les digo, ahora con el ejercicio va a ser más claro. Pero básicamente esos son los cuatro conceptos principales. El chain load, que es el archivo que lee. Dentro del chain load está el chain set, que lo pueden homologar a la sentencia SQL. Esta tabla de bloqueo y la tabla donde queda el registro de todos los cambios que he hecho. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna inquietud? Sí, una pregunta. El versionado que se hace es siempre que hagas las operaciones sobre base de datos a través de Liquibase. Si lo haces por fuera, ¿se entera de algo o no? No se entera de los cambios que han hecho. Ya si tú decides trabajar todo el versionamiento con Liquid Base, pues él se enterará de lo que haces con los scripts de IG. Pero si lo haces por otro lado, no. Lo que puedes hacer es, pues ya sería, se me ocurre, no sé, algún tipo de conciliación en el que leas los cambios y los scripts que tenga, que eso se puede. Si ya tienes una base de datos montada, leer todo eso, él te genera los scripts y compararlo con lo que tengas. Una especie de conciliación que haga, pero como tal, no. Eh, ¿Vale? una,
Una pregunta, los scripts de modificación que los hace que hagas en el Liquidbase es SQL estándar, es decir, no. Tienes el formato SQL estándar, también, pero también tienes XML, también tienes JSON, también tienes YAML, lo que te quede más cómodo. Vale. Pero puedes manejarlos todos con SQL, sí. Vale, gracias. Vale. El bloqueo de concurrencia, perdona, ¿el bloqueo de concurrencia se hace a nivel de instancia o se hace a nivel de tabla? A nivel de instancia, como tal, de toda la base de datos. O sea, yo estoy ejecutando Liquidbase sobre esta base de datos, entonces el bloquea, nadie más puede estar ejecutándolo al mismo tiempo. ¿Vale? No sé si eso aclara tu duda. Sí, lo hace. Vale. Bueno. Entonces, bueno, vamos Una al cosita. ejercicio. Dime. Perdona, ¿cómo trabajaríamos con una base de datos ya creada previamente? O sea, ¿cómo le decimos, a partir de aquí tienes que utilizar Liquidbase, pero como mínimo yo ya tengo mis 7 tablas creadas y... Sí, eso lo vamos a ver al final. Hay una donde les voy a mostrar cómo. Se puede, Liquidbase tiene una utilidad donde tú puedes generar estos chain logs, o sea, todos estos scripts a partir de una base de datos ya creada. Entonces, el que va a hacer, te va a crear todas las tablas, el tema de la data, todo lo que tengas en el formato que escojas, en XML, en SQL de toda la vida, en JSON o lo que escojas, ¿vale? Pero sí, él te ofrece esto. Ya, que lo que dices, que a partir de hoy yo quiero empezar a usar Liquidbase, quiero normalizar todo esto, este script y empezar a controlarlo. Puedes tener un punto cero a partir de lo que te genera Liquidbase. ¿Vale? Okay. Bueno, perfecto. Entonces vamos al ejercicio práctico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener un Spring Boot en Java 8. Pero bueno, esto es lo de menos acá, es más para mostrar el tema de base de datos. Vamos a necesitar Maven porque pues vamos a utilizar una dependencia, la dependencia como tal de Liquidbase. Vamos a conectarnos a una base de datos MySQL y también a un H2 para ver, pues, puedes conectarte a ambas y pues como tal Liquidbase. Yo tengo ya el ejercicio estructurado, montado. Aquí está el repositorio, por si quieren tenerlo de base o de ejemplo. Aquí está la URL, se las puedo compartir luego. Y ya básicamente esto. ¿Qué vamos a hacer? Pues acá les muestro el modelo de base de datos a versionar, no es el mejor, pero bueno, la idea acá es mostrar un poco cómo se crean las tablas, las relaciones y los cambios que vamos a hacer sobre estas tablas. Es un modelo de datos muy sencillo, de factura, producto, cliente, proveedor y el detalle de la factura. Entonces, pues tenemos campos, relaciones, tenemos lo básico, ¿no? Que es un poco el objetivo de esta charla, mostrar un ejercicio básico, pero es cierto que Liquidbase tiene mucha más potencia, puedes hacer muchas más cosas, que igual, pues, la idea es que conozcan este tipo de herramienta y que ya, pues, dependiendo de lo que necesiten, le puedan sacar la utilidad que necesiten, que tengan en sus proyectos, ¿vale? Entonces, bueno, aquí les muestro el modelo de base de datos para que sepan los scripts, los nombres que tienen y los tengan asociados. Entonces, bueno, aquí ya voy a empezar a cambiarme de pantalla. Lo primero que vamos a hacer es mostrar los archivos que necesitamos para Liquidbase. Vale, vamos a mostrar un poco el chain log, el chain set, las propiedades, la dependencia de Maven, ¿vale? Y la configuración que hacemos desde un Spring Boot con Java, desde el archivo de propiedades de Spring Boot, ¿vale? Entonces, voy a compartir mi proyecto, que es lo que les digo que está en un repositorio y que podrían usarlo si les interesa. Entonces, vamos a cerrar todo esto. Entonces, empecemos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es, necesitamos un chain log, lo que les decía, los chain logs son como tal, vamos a mostrar uno más claro. Los chain logs son como tal, estos todos van a estar en XML, pero hay uno que otro ejercicio que está con SQL. Porque les decía, XML es como el estándar que usan cuando usan esta herramienta, pero también pueden usarlo con SQL, si lo necesitan. Entonces, el chain log, ¿qué es esto? Es el archivo como tal
donde yo tengo, pues, la primera parte, pues, es todo lo relacionado a las librerías que necesita de Liquid Base. Y aquí tengo un chain set. También puedo tener muchos chain set dentro de un chainlog. Ya es la manera como quieran organizar los scripts, ¿vale? Los chain set que tienen un autor. En este caso yo le he llamado Liquid Base, pues aquí puede estar un usuario o el que vaya como quieran llamar al autor que se va a hacer desde esta aplicación. Tengo un ID, que es un identificador propio. Los chain set tienen que tener un identificador único para que Liquid Base obviamente pueda hacer también la diferenciación y la comprobación de que no se ha ejecutado antes, y un contexto que esto permite agrupar. ¿Vale? Puedes tener comentarios y como tal tienes una sentencia de create. Por ejemplo, en este caso es la creación de una tabla, que es muy sencillo. Una tabla cliente, donde tengo cada una de las columnas. Estas columnas, pues tienes todas las propiedades que necesitan, ID, tipo, los comentarios, si es autoincremental, todo eso te lo ofrece el API. Y unos constraints. Los constraints, por ejemplo, en este caso que tienes un primary key, que lo mismo, puedes definirlo así como tú haces con una sentencia SQL, ¿vale? Y lo mismo, pues las otras columnas, lo mismo. Esto es una creación de una tabla básica. Antes de continuar, que se me olvidó, este proyecto de Liquid Base, para que puedas, lo que está es integrado en un Spring Boot. En la parte de Resource, tengo creada una carpetica de Liquid Base Chainlog donde tengo separado la parte de estructura y la parte de datos, porque vamos a hacer cambios tanto de estructura de la base de datos como de datos, ¿vale? Pues acá están los applications propios del Spring Boot. Ya es, básicamente esto tiene esto, que es lo relacionado con Liquid Base, no tiene mucho este servicio. Vale, entonces les estaba explicando un ejemplo de chainlog, que fue lo primero que vimos. Entonces, como les decía, el chainlog es el archivo y como tal el chain set es como tal la ejecución. Aquí mismo, por ejemplo, tengo tanto la creación de la tabla como el rollback. En dado caso que esto falle, podamos hacer un rollback del cambio. Entonces, pues en este caso sería eliminar la tabla. Si es lo que estoy haciendo, es creando. Vale. Bueno, entonces, así como yo tengo este archivo de creación, tengo otros más, pero lo que les quería mostrar antes de entrar en detalle en cada uno es que finalmente desde Liquid Base, que es como las buenas prácticas que ellos recomiendan, tener como un archivo chainlog master, que sería como el índice del orden de ejecución de lo que vas, a aplicar en tu base de datos de los cambios. En este caso, yo los he separado así. Igual, como les digo, esto depende de cada equipo, de cada empresa, cómo lo usen. Entonces, los de creación de estructura, si se dan cuenta, este archivo es tipo YAML. Y esto que tengo acá es XML, no importa. Tú puedes estandarizarlos todos del mismo tipo. Lo hice así un poco para mostrarte que el Liquid Base soporta cualquier tipo de estos 4 tipos de formatos. Entonces, desde aquí lo que hago es invocar a incluyendo a los otros archivos que tengo creados, ¿vale? En este caso, pues la creación de todas las tablas que les mostré en el diagrama. Acá tengo otros que son los de inserción como tal de la data, de los datos que vamos a manipular, y pues acá está lo de modificación de estructura, que van a ser un poco los escenarios que vamos a probar. Que ya los tengo preparados y pues por cada uno vamos a hacer la prueba de cómo funciona. Vale. Esto que les estoy explicando es como los archivos generales, ahora entramos en el detalle de cada uno. Entonces necesitamos este chainlog master, que finalmente es desde la application del Spring Boot el que vamos a referenciar, ¿vale? Este es un archivo de application propio de Sprint, así como un archivo de propiedades de cualquier otro tipo de aplicación. Lo que hacemos aquí es referenciar la ruta donde está este chainlog master, que como les decía es el índice
de todos los demás scripts que voy a ejecutar. Entonces aquí lo que estoy indicando es la ruta de este archivo, ¿vale? Estoy diciendo que me habilite pues el Liquid Base y el usuario, la contraseña y la URL de conexión finalmente son las mismas que usa Spring en sus propiedades, ¿vale? Entonces, que son las que tengo definidas acá en el data source. Acá le estoy diciendo que el data source pues, corresponde a una base de datos MySQL, es una base de datos local que tengo, y pues desde Liquid Base simplemente les doy esas mismas credenciales para que pueda conectarse a esa base de datos, que es donde va a aplicar los cambios. Para este ejercicio, yo básicamente tengo dos perfiles creados, uno con MySQL y otro con H2, para poder hacer la prueba con ambos, pero igual ya esto depende de la configuración que tengan con cada uno de sus proyectos. Acá en el de H2 tenemos lo mismo, pero en este caso pues tenemos referenciado una base de datos H2, que son las bases de datos embebidas que se cargan en memoria. Entonces, lo importante es que desde aquí estemos referenciando al Liquid Base, si no pues al levantar Spring, el Spring Boot, no se va a ejecutar Liquid Base, ¿vale? Aquí, por ejemplo, si yo no quiero que se ejecute, puedo poner esto en false y esto no va a ejecutarse. Si yo coloco esta ruta mal, él no va a encontrar el archivo y va a fallar también la ejecución de Liquid Base. Entonces, es un poco mostrarle cuáles son las propiedades que se configuran. Y bueno, y por último, y no lo menos importante, sino lo más importante es como tal la librería, pues con una dependencia que bajamos desde Maven. Ya empezamos a usar como tal la librería de Liquid Base, pues con esta versión, creo que ya están en esta última, y ya con esto ya podríamos operar para que él pueda descargar todas las utilidades que necesita. ¿Vale? Entonces, estando aquí en este punto, hemos explicado los tres archivos principales, pues utilizándolo en un Spring Boot, en un proyecto de Spring Boot, el application, donde pues hago referencia a las propiedades, la ruta del chain load master, que es donde tengo referenciado todos los demás scripts que voy a ejecutar. Se supone que este archivo es el que voy a ir alimentando a medida que tengo cambios en mi base de datos, ¿vale? Cada vez que tengo un cambio, puedo ir ingresándola acá. Y pues, como tal, la librería en Maven. ¿Dónde está el POM? Acá. La librería en Maven de Liquid Base. Bueno, acá tengo asociada la de MySQL y H2, que básicamente son las bases de datos con las que vamos a probar, y pues todas las relacionadas a Spring Boot, que pues para que esto pueda correr. Vale. Entonces, bueno, una vez explicado estos archivos. Perdona, Dime. ¿puedes bajar y ver la configuración del plugin del Liquid Base? Del plugin. Vale, sí, se me olvidó. Se me olvidaba, claro. Esta es la configuración de Liquid Base, donde pues hacemos referencia, pues porque él obviamente, además de la librería, va a necesitar unos plugins adicionales por las utilidades que usamos, todos los comandos que estamos usando. ¿Vale? Listo. Lina, disculpa, para configurarlo con Microsoft, o sea, ¿es compatible para configurarlo con tecnología Microsoft, .NET? No sabría decirte la verdad. Yo creería que sí, porque tiene compatibilidad con SQL Server. Así que de alguna forma, pues, como les digo, esto igual tú también te puedes, esto porque estamos integrándolo en un Spring Boot, pero tú puedes bajarte el ejecutable y ejecutar los comandos que tienes y crear todos los scripts también. Entonces, vale, que ya no iría integrado en el desarrollo, sí, o lo podría integrar en la plataforma de DevOps, de integración continua, ¿no? Exacto, vale, podrías integrarlo allá. Entonces, vale. Este ejercicio que estamos haciendo es con Spring Boot, bueno, porque pues la experiencia que tengo con Spring Boot, pero claro, ellos tienen integración con SQL Server y puedes obviamente utilizarlo con un ejecutable o quizás también con algún proyecto propio de .NET. No conozco mucho las tecnologías Microsoft, por eso no podría. Vale, no, es lógico, sí, nadie conoce todo. Sí, vale. Vale, muchas gracias. Vale, bueno, entonces continuemos por acá. Entonces, antes de continuar, quisiera mostrarles cuáles son los escenarios que vamos a probar.
antes de seguir explicando los archivos. Vamos a probar una creación de tablas, agregar una columna a una tabla, modificar el tipo de dato de una columna, renombrar una columna, crear un unique constraint, crear una secuencia, que esto lo vamos a hacer para H2 porque con MySQL no podemos. MySQL no maneja, no maneja las secuencias. Hacer cambios sobre un script que ya está ejecutado para evidenciar un poco que él te va a fallar, te va a decir, me estás modificando un archivo que ya ejecutado. Ojo que aquí esto es incremental, yo no puedo modificar un archivo ya ejecutado, tengo que crear otro script con el cambio de lo que quiero hacer, ¿vale? No hacer nada, básicamente, que también es válido, y que pues no hace ningún cambio y no crea nuevos registros de chain logs. Actualizar el valor, esto ya es tema de data, valor de una columna, y generar los chain logs a partir de una base de datos existente, que fue una de las preguntas que me hicieron. Si yo quiero empezar a trabajar con esto, ¿cómo hago? Entonces, bueno, generar los chain logs ya sería lo último que hacemos con la utilidad, que aquí vamos a usar el ejecutable, no lo vamos a hacer con Spring Boot. Vale. Entonces, lo primero que es crear una tabla. Como les decía, yo tengo estructurado acá, esto pues a nivel de ejemplo, pero a nivel ya de un ejercicio, un ejemplo real, un servicio real, puedes definir algún tipo de estrategia de cómo organizar los archivos y definir la estructura por un lado, los datos, asociar los IDs con números de historia, ya dependiendo de la estrategia que quieran tomar. Básicamente aquí lo que he hecho es la parte de estructura, la creación de las tablas, las 5 tablitas del modelo que tenemos, una parte de alter, que estos son los cambios que vamos a hacer después de ejecutar la primera vez el Liquid Base, y como tal temas de datos. Vale, entonces, por dar un barrido rápido a cómo se crearon estos, la de cliente ya la hemos visto, la de factura, esto es básicamente lo mismo, siempre va el autor, un ID, y para agrupar como tal este context, los mismos, puedes crear una primary key. En este caso, esta, ¿qué tiene diferente? Pues tengo una foreign key del clic hacia la tabla cliente, por ejemplo. Entonces, pues lo mismo, puedes hacer esto referenciando, utilizando como tal las etiquetas que te ofrece Liquid Base. Lo mismo, tengo un rollback, para en dado caso que se presente algún tipo de inconveniente en la ejecución. Listo. Invoice item, el detalle de la factura, lo mismo, las mismas etiquetas de acá arriba que son importantes. Igual él ofrece muchas más. Esto es como lo básico, pero si ustedes leen el API tiene muchas más, dependiendo de lo que necesiten. Los tipos de datos, la foreign key, la primary key, lo mismo. Esta es una secuencia que la vamos a ver más adelante en el ejercicio que vayamos a hacer. Esta es la de producto. Lo mismo, pues las mismas columnas, y pues también tenemos una foreign key aquí, aparte de la primary key propia de la tabla, y supplier, que es básicamente la misma tabla de clientes. Lo mismo. Vale. En temas de datos. Acá en la de data tenemos lo mismo, el autor, el ID del cliente y el contexto. Todos los he agrupado en un contexto que se llama insert data. Un comentario del script como tal, y pues cada una de las inserciones. En este caso estoy insertando solo 2. ¿Cómo se hace? Pues insert, el nombre de la tabla y las columnas. Aquí esto tiene muchos más atributos para definir, por ejemplo, dónde quieres leer el valor. Si quieres leerlo de una consulta, si quieres leerlo de una propiedad, todo esto lo puedes hacer. Por ejemplo, por mostrarles un ejemplo de eso que les acabo de mencionar. En esta de invoice, que es la de factura, yo tengo esta inserción y aquí estoy diciendo que el cliente, el ID del cliente, que me lo lea de una propiedad. Ya no le estoy diciendo un valor explícito, sino que le estoy diciendo que lea una propiedad. ¿Esta propiedad dónde está definida? Está definida acá al inicio. ¿Y cómo está definida esta propiedad? Le he llamado client 1 y el valor de donde lo va a tomar es de una consulta. Estoy diciendo que me seleccione el ID, donde el documento ID es tal. Entonces ya, por ejemplo, esta variable la puedo usar en muchos de estos inserts, ¿sí? O yo también podría poner esta consulta directamente acá. Más adelante tengo un ejemplo de estos.
y también sería válido. O sea, él te da mucha flexibilidad de cómo quieras hacerlo. Como les digo, pueden hacer todo esto con SQL, si es más fácil para las personas que están relacionadas con SQL. ¿Vale? Una duda. Dime. En los insert, en la primera factura hay un value igual a 1 y en la segunda hay un value data igual a 2. Ah, sí, porque es el tipo de, las fechas se manejan así. Las fechas se manejan con value date para garantizar que se está guardando como fecha y no como string. ¿Por qué? Porque te puede dar problemas dependiendo del motor de base de datos y así es más estándar. Ah, vale, no, pero yo digo que el ID de la segunda inserción, en lugar de tener un value, tiene un value date. Será por un copy-paste mal hecho, ¿no? ¿El de la segunda inserción? Sí, el que... Línea 23. Línea 23. Ah, vale, sí. Ah, vale. Copy mal hecho. Pero igual ese value date realmente es que te funciona, debería funcionarte solo para temas de fecha. El otro aquí debería dar un error, ¿vale? Pero sí, tienes toda la razón. Estaba mal copiado. Es más, está todo mal copiado. Vamos y lo arreglamos de una vez. ¿Vale? Bueno. Obviamente él aquí no te valida como tal el tipo de dato porque se supone que lo tienes definido. Si tú estás aquí, dijiste que era no sé, un entero y está guardando un texto, pues te va a dar error al momento de levantar Liquid Base. Entonces, esas validaciones las haces al momento de ejecutar. ¿Ya? No aquí un tipo de compilador o algo así, no. Y otra duda, me parece que he visto antes que la clave primaria era autonumérico. Si es autonumérico y se le asigna un valor, bueno, si esto es MySQL, coge el valor este, aunque sea autonumérico, ¿no? Bueno, sí, toma el valor automático, porque lo has definido así. Sí, tienes toda la razón. Así como si lo hicieras también con una base, con los scripts normales. Te va a tomar el auto incremental. Ya. Bueno, sigamos. Con la parte de proveedor, bueno, lo mismo. Y acá les iba a mostrar, creo que era el invoice, aquí, donde puedo hacer un product ID, el valor computado y puedo hacer la consulta directamente, digamos, en este caso, una query directa a la tabla y ya él me va a tomar ese valor. Vale, acá también tengo este problema. Vale, bueno. Listo, entonces estos son los de temas de datos. Entonces, el primer escenario que habíamos dicho es como tal la creación de la tabla y la inserción de esos datos. Entonces, tenemos aquí el chain load master, en el que tenemos la creación como tal, la parte de la estructura, que tengo los 5 scripts y los 5 de la carga de datos. ¿Vale? Entonces, vamos a ejecutarlos. ¿Cómo ejecuto esto? Pues ejecuto la clase de Spring que me levanta el contexto y él automáticamente, vamos a poner esto en modo debut para que se vea un poco más de detalle, me va mostrando la ejecución de estos scripts. Y ahora vamos a la base de datos y vemos que se han creado. Entonces aquí con Spring él empieza a levantar. Entonces si se dan cuenta, él acá muestra unos mensajes de los scripts que está ejecutando. Running, chain set, tal, tabla creada, te va mostrando un log de cada uno. Una pregunta, me imagino que ocurrirá así. Esto si te equivocas al lanzar el script, directamente lo compila antes y te da error, o según está ejecutando, si hay un fallo, hace un rollback, me imagino, ¿no? Sí, a medida que esté ejecutando, hace un rollback y note que, por ejemplo, la tabla no te la va a crear. Si tienes el rollback definido, digamos, pues te la elimina si la tabla se creó mal o algo así. Ya, pero sí, a medida que va ejecutando. Y no sigue más. Si hay un script que falla, no sigue más.
te lanza un error. Ahorita podemos hacer la prueba. Más tarde. Entonces, listo, esto ha dicho que ha terminado, creo. Y bueno, entonces vamos acá a una base de datos. Esto acá lo tengo con MariaDB, que es un MySQL. Entonces, vemos que se han creado las tablas. Vamos a consultar esta tabla. Primero la del database chainlog, que era la que les decía. Lo que pasa es que esta... Pues, acá no está bloqueada, no ha sido bloqueada con nadie porque soy solamente yo la que estoy ejecutándola. Entonces, bueno, por mostrar que esta tabla se crea automáticamente. La del chainlog, que es la que vamos a ver ahora en detalle, también se crea, y las 5 tablas de nuestro modelo. Entonces acá vamos a ejecutar la del chainlog, donde están todos los scripts. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos los 5 de creación de las tablas, si se dan cuenta, y los 5 de la creación de la data. El autor, que como veían en los scripts, es LiquidBase, el nombre del archivo, todos los archivos que hemos definido, la fecha en que se ejecutó, el orden de ejecución, son 10 scripts que llevamos hasta el momento, y esto es un checksum que él genera para poder comparar ya la segunda vez que, por ejemplo, queramos ejecutar. La creación de las tablas, una descripción con todos los campos que estoy ejecutando, unos comentarios, que eso es lo que tenemos definido en el script, la versión de LiquidBase que estamos usando, esto es el contexto que le decía que permite como agrupar, y bueno, un deployment ID que él genera. Vale, si nosotros volvemos a ejecutar, por ejemplo, acá, vamos a ver que no va a crear nuevos scripts. Ya las tablas están creadas y básicamente no las va a volver a crear, ni va a lanzar error, ni nada. Aquí ha levantado sin problemas. Si vemos el log, no vemos nada de ejecución de script, porque él ya comparó y se ha dado cuenta de que ya esos scripts están ejecutados. Si nos vamos a la tabla, pues están las mismas 3 que hemos ejecutado ahora, a las 15:46. ¿Vale? Entonces, ahora, empecemos a hacer cambios. Ya este es nuestro momento cero de nuestra base de datos nueva que hemos creado. Ahora vamos a empezar a hacer cambios sobre ella. Entonces, acá en chainlog master, yo tenía habilitado yo unos scripts. Entonces, vamos a incluir el primero, que es este. Voy a descomentar esto. Este lo que hace básicamente es alterar una tabla. Esto está en esta ruta. Alter, product alter, chainlog, ¿ok? El XML. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear una nueva tabla, una nueva columna en la tabla producto, ¿vale? Esta columna se llama stage. Si vemos la tabla, vamos a hacer una consulta, un test sobre la tabla product. Tiene la columna ID, column, supply ID, no tiene la tabla state. ¿Listo? Entonces vamos a crear la nueva columna state con tipo varchar 2. Tú aquí también puedes definir más propiedades, de que si no es no nulo, comentario, el default, valor por default, todo esto lo puedes hacer. Entonces, como hemos habilitado, voy a cerrar todo esto y dejemos abierto solo el master. Como hemos habilitado esto, él va a intentar ejecutar nuevamente este archivo. Ya los otros están ejecutados. ¿Listo? Que es el que hemos desbloqueado ahora. Entonces vamos a correr nuevamente acá el Spring Boot. Aquí ya dijo que está ejecutando este script. ¿Vale? Creo que ya ha terminado. Esto es muy rápido. Igual es una aplicación súper sencilla. Primero comprobemos que esté creada la columna. Ejecutar selección, exactamente fue creada. ¿Vale? Como no le hemos especificado nada de si es nulo o no null, vemos que está creada. En el chainlog
vemos que está ahora un nuevo script ejecutado, el de la columna estado. Acá lo he llamado status. Lo mismo, la ruta del archivo, el chetsu, la descripción que he puesto, ya. Todos los atributos que le he agregado al script. Modificar estructura. ¿Vale? Entonces aquí pues ya se ha ejecutado y ya tenemos el cambio. Si se dieron cuenta, no es que haya modificado el script inicial de creación de producto. Lo que hice fue crear un nuevo script, que ya lo tenía preparado, donde adicionaba la columna. Vale, ahora vamos a hacer este mismo ejercicio, pero con formato SQL. Vamos a habilitar este. Entonces, este es el que tengo acá. Vamos a recoger esto. Product alter, chain load. Entonces, acá, que creo que esto es más entendible para muchas personas, el alter table de la tabla producto, adicionando la columna de tal categoría de varchar 10. Aquí tengo que estar formateado en SQL. Estas son las etiquetas en que puedo usar para poder, esto que yo manejaba acá, de autor, de ID, de contexto, lo manejo acá de esta forma. El autor, el ID y el contexto, ¿vale? Entonces, como vemos, este script es nuevo ¿por qué? Porque pues lo teníamos creado, pero si no lo estamos referenciando desde el master, que es el que lee Spring Boot cuando levanta, pues no hacemos nada. Entonces, como lo hemos habilitado, ahora se va a ejecutar este nuevo. Volvamos a ejecutar. ¿Quién es lo debe estar que se ha ejecutado? Nuevo, si no estoy mal, si no, algo pasó. No, no lo veo. Yo no lo veo. Y bueno, vamos al chainload a ver si acá se aparece. Bueno, acá está. Add product category column, que fue lo que hicimos. El nombre del archivo, que es una SQL. Para evidenciar que pueden trabajar con archivos SQL sin problemas. Creo que de pronto sería más fácil. El autor, que acá se llamaba sin la A. Y bueno, la descripción que tenía que era SQL y el contexto que le pusimos modify. Si vemos la tabla de producto, debería tener esta columna, efectivamente. La columna category, que fue la que creamos. ¿Ya? Entonces, pues bueno, ahí ya podemos tener un script que también te adiciona, pero con formato SQL. Vale. Sigamos. ¿Hasta aquí alguna inquietud? No sé si lo pondrás luego, si me estoy adelantando a la pregunta. ¿Se puede volver atrás una vez ejecutando un script? Dices, ostras, quiero volver de la versión atrás, quiero eliminar los cambios. ¿Es posible? Eliminar los cambios. Sí, yo he añadido campos ahora en un script y digo... Tienes que hacer un script que te elimine los campos. Vale, o sea, tendría que hacer otro script diferente. Vale, exacto, vale. Porque claro, de igual forma, como es un control de versiones, deberías tener esa historia, ¿no? Quien tú adicionaste, pero luego eliminaste. Entonces sí, tienes que hacer otro script. Yo tengo una pregunta. ¿Se me escucha? Sí, te escucho. Vale. ¿Existe en Liquid Base el concepto de versión en la que está la base de datos? Porque relacionado con lo que ha dicho el compañero, si hay que volver atrás por un problema en un entorno, en producción, en testing, lo que sea, a una versión anterior del proyecto, ¿se puede hacer esto? Porque por ahora todos son scripts que se lanzan secuenciales, pero no veo el concepto de versión de la base de datos. No sabría responderte esa pregunta, la verdad. De que si versión como tal de la base de datos, yo creería que no, porque él como tal siempre controla precisamente esto con script y con los chainloads específicos. Pero como tal que tengas como una foto de la base de datos y puedas poner esa. Sí, exacto. Claro, yo estaba pensando en situaciones, por ejemplo, en la que se pone una versión nueva en producción de un proyecto que conlleva unos cambios de base de datos
y de repente se detecta que está fallando por alguna integración o por lo que sea, algo externo, y hay que volver a la versión anterior tanto de la aplicación como de la base de datos. Claro. Yo creería que no, a menos, no sé, creería que no. De pronto Vale. volviendo a una versión anterior, no, porque tendrías que como que borrar todo y ejecutar una versión anterior, algo así. Sí, de hecho tenía una pregunta relativa a eso. Por ejemplo, los scripts tienen una sección de rollback que los deshace, pero solo se utilizan en el momento de la ejecución, ¿no? Exacto. No como para deshacer cambios, como decía el compañero, quiero quitar todo lo que he hecho. Ya estaban ejecutados, no. Te tocaría hacer un script que haga ese rollback, ¿sí? Vale. Lo que quieras hacer. Vale, Sí. gracias. Vale, bueno, vamos con el siguiente ejercicio que es el invoice alter. A ver. Esto lo que hago es modificar el tipo de dato de la columna. Entonces, pues tengo el tipo de dato de la columna, bueno, aquí está mal el nombre, de la columna total. Esto es acá. De la columna total tiene un decimal, una precisión de 15,2, entonces bueno, la idea es cambiarla a 20,2. Entonces ya hemos habilitado acá en el chain logs el script que hace esto. Básicamente es modificar data, el nombre de la columna, el nuevo tipo de datos y la tabla. Entonces volvamos a ejecutar esto. Se mostró. Creo que los que no les gustan son los SQL. No los muestra. Que creo que Liquid Base está más diseñado para usar más archivos XML. Pues como es un poco más estándar. Vale. Entonces, si vemos la columna, efectivamente cambió a decimal y el chain log fue adicionado, que fue lo último que hemos hecho. Vale, el siguiente caso de prueba. Vamos a renombrar la columna. Entonces, las mismas etiquetas, el renombre de la columna. Bueno, antes de continuar quería mostrarles todas estas etiquetas y todo esto. Ustedes pueden verlo en la documentación que tiene Liquid Base, que como les digo es bastante completa. Tienen toda como la miscelánea de todos los comandos que puedes usar. Entonces, por ejemplo, eso que vamos a usar, que es rename column. Aquí te sale cada uno de los atributos que puedes usar, qué significan y los formatos. Entonces, el que estamos usando para estos ejercicios es XML. Pero como les decía, también les da la indicación en YAML, en JSON, pues el SQL de toda la vida. También les dice la base de datos en que he soportado esa etiqueta que estamos usando. Y pues esto, lo del auto rollback, que es al momento de ejecutar. Que si tú le defines la etiqueta de rollback, él te lo va a hacer. Y pues la base de datos donde son, mira, aquí está SQL Server. Entonces, para los que me preguntaban de .NET. Entonces, claro, aquí están todas y pues los formatos en que quieras. Así están para todo esto que son cambios de tipo, pero también lo tienen para temas de datos, el insert, el delete, este es todo el API que ellos ofrecen en la descripción de cada uno de esos comandos y cómo utilizar de los diferentes tipos de estructuras que tienes en la base de datos. Vale, entonces, bueno, por continuar, quería mostrarles esto para que sepan que pues ellos tienen una documentación bastante amplia de lo que puedes hacer. Para renombrar la columna, lo mismo, el nombre de la columna, en la tabla cliente que se llamaba name, Paul, el tipo de datos y la tabla. Entonces, veamos cómo estaba la tabla. Entonces, cliente. Ay, he escogido lo que no es.
se llama name y pues vamos a ver que se va a renombrar. Ya yo lo he habilitado, sí. Vale, entonces pues veamos, se habrá cambiado el nombre. First name, que fue el nombre que hice, y está el nuevo script ejecutado en chainload siempre, que esta tabla de control que él tiene. Vale, con los campos ya explicados. Vale, listo. Estos son como comandos muy básicos, la verdad, pero como se dieron cuenta en la API, ellos tienen acá package, funciones, triggers, sinónimos. Ahora vamos a ver la secuencia, constraints, etcétera. Vistas. Listo. Entonces vamos ahora a crear una secuencia. Pero esta secuencia la vamos a hacer con H2, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a cambiar acá, que estábamos ejecutando con MySQL, y vamos a hacerlo con H2, que también tenemos el archivo, el perfil de H2, que es este archivo de propiedades, y pues donde están todas los datos de conexión a una base de datos H2 en memoria. Entonces, vamos a ejecutar esto y vamos a ver qué se crea. Lo primero que vamos a hacer es esto, ¿no? O sea, ejecutar todo lo que hemos hecho hasta ahora, tanto el insert, bueno, las creaciones de la estructura, los datos y las modificaciones que hemos hecho después, pero la secuencia pues no se va a crear porque la tenemos comentada. Vamos a ejecutar. Ahí ya estaban todos los scripts que estaba ejecutando. Acá, todos los scripts que ha ejecutado, los inserts y los alters. Vale, entonces vamos a la base de datos H2. Vamos a refrescarla. Efectivamente acá vemos que se crearon pues todas las tablas que ya habíamos dicho, lo mismo, estas dos tablas automáticas que son las de control y pues las tablas de nuestro modelo. Entonces veamos aquí en el chainlog, que es lo que nos interesa, lo mismo. Están los 14 scripts que hemos ejecutado, es la misma información que vimos por MySQL. Vale, ahora vamos a crear la secuencia acá. Entonces, este script de secuencia. ¿Qué tiene este script de secuencia? ¿Dónde lo tengo? Acá. Acá lo que estamos haciendo es crear la secuencia, pues el incrementado, pues todos los atributos que tiene una secuencia, el nombre, dónde empieza, el esquema, en este caso que es public de H2, si es ordenado, etc. El chain set con su respectivo autor, el ID y el contexto. Entonces, si vemos acá no hay secuencias creadas todavía, son estas por defecto de H2. Ay, perdón, me he ido donde no es. Vale, y acá vamos a volver a ejecutar. Perfecto. Ahora volvamos a conectarnos. Y si vemos acá en la secuencia, está creada la secuencia que hemos definido. La invoice sec, que es la nueva secuencia que hemos creado con el archivo. Vale. Bueno, listo. Y bueno, hasta aquí hay algunos ejercicios. Algo que quisiera probar ahora, pero lo vamos a hacerlo mejor con MySQL, porque es que en H2 como se nos cierra la base de datos es más difícil. No más difícil, es más engorroso poder evidenciarlo. Vamos a cambiar un script que ya hayamos tocado para ver el error que nos va a dar. Entonces, si ejecutamos, bueno, ya lo lancé. Vamos a comprobar cuánto hay. Pues ahora no va a hacer nada
Bueno, él nos va a mostrar que ha ejecutado la secuencia en MySQL, pero yo entiendo que MySQL no maneja secuencias. Entonces, si lo vemos acá, está, pero en realidad acá no hay secuencias. Y lo intenta ejecutar. No sé. ¿Vale? Lanza error igual, no sé qué tipo de sentencia lo traduzcará. Listo. Entonces lo que queríamos hacer es, por ejemplo, bueno, antes de continuar, vamos a actualizar uno de dato, antes de hacer los otros escenarios. Este de data, por ejemplo, que vamos a modificar un dato de la tabla cliente, vamos a cambiarle la dirección. Tenemos el update de la tabla cliente, la columna address, el valor que le vamos a poner es este, address update, donde el ID sea 1. Entonces, si consultamos esa tabla, el ID, aquí tenemos como dirección address 1. Entonces, al ejecutarlo, pues la va a cambiar. Esto es por mostrar un poco que también se pueden hacer cambios con temas de datos, ¿no? Sobre todo para tablas maestras. Digamos, se puede también tener el control de los cambios que hacemos de los datos sobre estas tablas, que a veces también los insertamos como muy a la ligera, pues para en un entorno o en otro y no tenemos el control de quién insertó estos datos. Entonces también pues todo el tema de data es manejable. Lo hacemos desde acá, ejecutar, pues se ha actualizado la dirección y el respectivo changelog con el cambio. El update client table, que fue el que creamos. Vale. Bueno. Ahora, podríamos intentar modificar, por ejemplo, no sé, el archivo podría ser este mismo. Y cambiemos acá, pongámosle 2, o sea, cambiémoslo. Él nos va a lanzar un error ahora que lo ejecutemos diciéndonos de que no puede ejecutar este script. Porque ya este script con esta ID está referenciado en la tabla de changelog. Veámoslo. Lanzó un error. Entonces dice, hay un error con esto, con el checksum de este archivo. Si se dan cuenta el que tenía, que este corresponde al que está en la base de datos, si se dan cuenta es este, termina en 310. Dice, pero ahora es este. Claro, él me está diciendo, pues yo estoy comprobando, cuando veamos los pasos de ejecución, yo estoy comprobando y tú este archivo con esta ID tenía otro checksum y tú lo has modificado. Entonces, pues no puedes hacer eso, tienes que crear otro script para poder hacer esa modificación. Y pues si yo devuelvo los cambios, lo dejo como estaba antes, ya pues no me va a lanzar error porque va a decir que pues es el mismo checksum, que ya está controlado en la tabla y pues no se va a ejecutar nuevamente. Y va a levantar correctamente. Ya ha levantado correctamente y no ha creado más archivos, más registros acá. Está el mismo. Listo. Entonces, por comprobar un poco qué pasa si modificamos un archivo, que es lo que les decía, siempre toca crear nuevos scripts. Entonces, pues es como un histórico, un secuencial de los cambios que has hecho. Vale. Bueno, hasta aquí alguna inquietud adicional. ¿No? Una duda. En el caso de que en el script la modificación no se pueda hacer por tipo de datos o lo que sea, ¿te lo marca como ejecutado? ¿Tú lo echas para atrás? Puedes poner aquí una etiqueta de rollback y definir. Si no tiene rollback, él te va a poner un error y no te lo va a ejecutar. O sea, si tú quieres tener controlado qué has hecho, o sea, qué hacer, pues pones el rollback. Si no, él no lo va a ejecutar, te va a marcar como error y no continúa. Si te diste cuenta, como que se detiene la ejecución. No la hace.
¿Ya? ¿Alguna duda adicional? Vale. Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo. Ahora lo que vamos a hacer es generar los scripts. Esta base de datos que ya tenemos acá ejecutada, vamos a generar los scripts para esta base de datos. ¿Vale? Entonces, yo me he descargado los ejecutables de Liquid Base. Ellos te lo ofrecen para Unix, para el Windows. Yo me los he descargado para Windows. Y pues acá tiene un bat y un jar. Y a partir de los comandos que te ofrece, tú puedes hacer tanto la importación como la exportación de la base de datos que tengas. Entonces, para poder ejecutar, yo los tengo por acá, para poder generar como tal los scripts a partir de una base de datos que ya tengo, usas este comando, pues Liquid Base, que es la utilidad con este comando que es generate chain load, ¿vale? Entonces, lo que le voy a indicar acá es el driver de la base de datos que estoy ejecutando, el conector de base de datos, el driver de conexión, la ruta donde voy a generar estos chain loads, la URL de conexión, el usuario, el password y los diferentes tipos que quiero ejecutar. Si tú no le indicas esto, él te va a ejecutar solo las tablas con sus respectivos foreign key constraints. Pero si tú le detallas, pues esto, por ejemplo, alguna vez que lo probé sin net, sin data, pues me generó solo la estructura, todos los DDLs, pero no me generó los datos. Entonces, como por estar seguro de todo lo que quiero, pues mejor especificarlo. Y el comando chainload, ¿vale? La ruta en la que he definido que se va a ejecutar es esta, que la he creado aquí mismo. Y vamos a lanzar el comando. Aquí, dependiendo del formato, que ahora lo vemos, que tú escojas, él te los exporta en formato XML o SQL, pero para SQL tienes que, bueno, también JSON y YAML, pero para SQL tienes que indicar el tipo de base de datos, MySQL y Oracle. Vamos a hacer el ejemplo con MySQL y Oracle, ¿vale? Entonces, vamos a ejecutar Liquid Base, pero para XML. Aquí estoy en la ruta donde está esto, en la ruta donde tengo los ejecutables, y él va a crear. Entonces, no me ha dicho nada. Ah, sí, generado, escrito en la ruta tal. Te dice práctica que pues los scripts que generes sean revisados por alguien, ¿no? Que no te confíes. Entonces, aquí vemos que se generó. Este es el que hemos regenerado ahora a las 4:15. Y como vemos, pues sus etiquetas, el autor, el ID, que siempre tiene que estar, que es como lo básico que tiene que tener siempre el autor y el ID. Todas las tablas. Podríamos comparar esto con lo que hemos creado a mano. Mira que aquí él como por especificar pone el value numeric, el value y el value date. Vale. Tiene el tema de data. Aquí están los inserts, si los ven, sobre cada una de las tablas. Y también tiene los foreign key y los primary key, todas las constraints que hemos creado. Entonces, todo esto lo genero en formato de XML. Digamos que tú dices, bueno, a partir de hoy quiero empezar a Liquid Base, voy a manejar todos los scripts con XML, bueno, ya puedes generarlo a partir de acá. Ahora hagamos el ejercicio generándolo con formato SQL. Tengo el comando acá. Y lo vamos a generar pues para MySQL. Pues él lo hace por motor de base de datos porque saben que hay algunas cosas que varían dependiendo. Entonces, ejecutémoslos para MySQL. Se van a generar en la misma ruta. Vale. Y acá
pues tenemos ya en formato SQL el autor y el ID, que como les digo es lo básico. Siempre también tiene que llevar esta etiqueta de Liquid Base formateado SQL. Y bueno, la creación de las tablas. Bueno, acá no le hemos especificado lo del, perdón, lo del date, lo del different type, por eso no, por eso no he incluido el tema de datos. Perdón, acá, si se dan cuenta, solo ha creado estructura. Los constraints, los índices y las tablas como tal. Ahora podríamos hacer entonces para Oracle y podríamos incluirle esta etiqueta para ver si nos genera la parte de los datos. ¿Cuál es la diferencia aquí? Esto es lo que les decía. Aquí en el nombre del archivo va el nombre, el tipo de motor de base de datos y el formato SQL. Veamos si se ha ejecutado. Ya dicho, generado chain logs en la ruta tal. Vale. A ver. Efectivamente, nos ha creado pues las tablas y pues todos los inserts respectivos porque le hemos dicho que también genere la data. Y pues los constraints. Vale. ¿Qué más? Bueno, de esta utilidad, para que lo tengan en cuenta, creo que la versión comunitaria tiene limitantes para generar triggers, paquetes y procedimientos. Pero creo que hay una versión paga que es Pro, que creo que sí te genera todo esto, por lo que estuve leyendo. Entonces, tiene ciertas limitantes en la parte de exportación. ¿Ya? Y ya, básicamente esos eran los escenarios de prueba que tenían. No sé si tengan alguna duda adicional. O Yo sí tengo una duda. Con esos ficheros, una vez que tienes el proyecto andando pero no lo tenías versionado, eso lo pones como chainlog inicial de alguna forma. Exacto. Y él no lo va a intentar ejecutar, lo habrá metido dentro de la tabla de logs para que ya lo dé por lanzado, por así decirlo, ¿no? Sí, bueno, buena pregunta. O sea, ¿te refieres a que esto si ya los ha metido acá? Claro, porque si no lo va a volver a lanzar cuando, digo yo, no sé. ¿Sabes lo que le digo? Sí, ya te entiendo. O sea, si yo intento ejecutar esto nuevamente, pues podríamos hacer la prueba. A ver cómo nos va, si les parece. Vamos a hacerlo con el de XML. Sí, es que aquí es empezar a jugar un poco con esto, ¿no? Sí, los ponemos aquí al inicio, digamos, por copiar la ruta. Vamos a ver qué hace, porque no me lo había planteado. Sí, porque la situación que se daría en un caso real sería que tú aquí no tendrías nada y solo el script este nuevo, ¿no? Exacto. Tú aquí no tendrías nada, solo el script nuevo. Entonces, en este caso, bueno, igual como él no va a intentar ejecutar esto porque ya los tengo. Vale, sería este que es el que hemos copiado. Vamos a ver cómo nos va. Y así aprendemos todos. Sí, la verdad es que esto tiene demasiadas cosas, por decirlo así. O sea, la verdad tiene muchas utilidades. Mira, acá dio error. No he encontrado. Creo que la ruta que he puesto. Bueno, si él no encuentra el archivo, te va a sacar este error. A ver qué he puesto mal. YAML tiene que estar en la posición exacta. Class page, chainload, structure, create. Ok. Vamos a ver. Y ahora ese espacio. Que creo que no. Hay algo que no le gusta. No fue encontrado en clases. Ok.
A ver, compilar el proyecto, a ver si es que hay algo que no reconoce o que tiene sus... ¿A alguno le gusta este archivo? Migración falló para change, Liquid Base definido en tal. Sí, estaba diciendo que ya existen las tablas. Está diciendo eso, ¿cierto? Ok. A ver, lo leemos con más calma. Ah, sí, me está diciendo que ya todas las tablas existen. Claro, es que la situación no es muy real porque se supone que, claro, si has generado este chainlog inicial es porque se supone que no tenías scripts lanzados antes. Digo yo, entonces la situación no es muy real, ¿no? Lo hemos empezado al revés. Sí, exacto, lo hemos empezado al revés, así es. Sí, porque claro, tú tienes a partir de aquí ya estos scripts y él no los tiene referenciados acá. Y claro, pues... Pero sí sería un caso real porque Claro. La base de datos ya estaría creada con sus tablas. Claro. Sí, pero lo que me refiero a que el caso que no es real es que ahí tenga todos esos scripts puestos antes y el log de la base de datos, la tabla de chain log, ya tiene script lanzado. Y a posteriori de eso le hemos dicho, créame el script de toda la base de datos, ¿vale? Cuando ya estaba inicializado, por así decirlo, el Liquid Base en esa base de datos. Ah, vale. El tema es que habría que simular que se ha ejecutado ya, haciendo una inserción en la tabla esta. Eso estaba pensando, que quizás insertando en esta tabla, como él verifica por el ID, lo que pasa es que este checksum no sabríamos cómo simularlo. Sí, no, yo entiendo que si esa tabla hubiese estado vacía, al generar ese chainlog inicial, él debería haber puesto ahí como que se ha lanzado ese script o algo así para que cuando se lance no vuelva a intentar crear todas las tablas, que es la idea de retomar Lo que podríamos... Sí, sí. Lo que se podría es que, claro, yo supongo que estas creaciones, así como tú tienes por SQL, puedes crearlas siempre y cuando existan. Porque ahora mismo el error que nos da es porque la tabla existe, no es tanto por el archivo de como tal el script, sino que dice, pues esta tabla ya existe, entonces supongo que aquí debe haber alguna etiqueta que te diga si ya existe, no la cree, y ahí sí funcionaría eso que dices, sin necesidad de crear el registro en el chain lot. Finalmente lo va a ejecutar, pero no va a crear objetos, porque todos los tengo como referenciados de que si ya existía, no los cree. No sé si me hago entender. ¿Ya? Pero sí, es muy interesante el escenario. Vale. Bueno, ¿alguna duda adicional? ¿Algún escenario extraño? A mí me extraña, bueno, me extraña no. Como he usado antes Flyway, a mí lo que me hace aquí un poco más pesado es tener que modificar el master para indicar cuál es el siguiente fichero a ejecutar. Me parece que en Flyway va por el orden de los ficheros. Los ficheros tienen como prefijo una versión y él va cogiendo los ficheros de la carpeta de migración en el orden de esa versión. Entonces tú lo único que tienes que hacer es añadir un nuevo fichero de forma que sea el último. Entonces va cogiendo los últimos. No hay que modificar después un fichero adicional para indicar cuál es el orden. Vale. Yo supongo que igual con la utilidad directamente, lo que pasa es que yo nunca los he probado, este ejecutable con el que tú ejecutas, así como ejecutamos la exportación, también tú puedes hacer liquid base update y él te lo lee de una ruta y tú ahí puedes tener también referenciados todos los ficheros que vas a usar, los chain lots, ¿vale? Porque acá tenemos este master, porque como lo estamos usando desde Spring Boot, tenemos que tener referenciado un solo archivo desde Spring Boot.
pero efectivamente si tú lo usas, no sé, de una pipeline o con el comando directamente del Liquid Base, podrías referenciarle esa carpeta y en esa carpeta tener organizados tus archivos como quieras. Y él va a identificar cuáles se han ejecutado y cuáles no. Creería que funcionaría también así. Eso es que el ejecutable como tal, como lo usamos es desde el mismo microservicio, que pues es donde lo usamos por temas de pruebas para los entornos de desarrollo y por tener controlados los datos maestros de la aplicación. Lina, una pregunta. ¿Yo podría sacar la diferencia entre dos bases de datos? Es decir, hemos generado el script completo de una base de datos, pero yo podría comparar, por ejemplo, con esa misma base de datos y otros cambios de otro entorno para sacar la diferencia, es decir, lo que me faltaría por ejecutar. Yo creo que sí, o sea, este tipo de herramientas, ojo que pues los podemos usar para versionar, pero también se usan para migraciones y puede que tenga un comando que te permita hacer eso directamente, o sea, sería leerlo dentro de la API que tienen ellos, la documentación, y creería que sí, para poder sacar esas diferencias. Porque he conocido otras herramientas de este tipo de migración que usan para migraciones y lo hacen, así que esta también debería tenerlo. Lo que pasa es que, claro, no me he enfrentado a esos escenarios y no sabría responderte si lo he hecho. Sí, pero que es interesante porque se ve, Sí. Ahí es donde se ve la potencia Claro. de la herramienta. Claro. Así es. Vale, bueno, no sé si tengan alguna adición. Bueno, ya yo he terminado lo que iba a presentar, que era básicamente escenarios muy básicos. Y bueno, han salido todas estas dudas, obviamente, de temas un poco más complejos. Pero aquí en la API, pues la documentación, si se dan cuenta, están todos. De pronto todas estas utilidades de mantenimiento podrían servirnos para todos esos escenarios que hemos planteado, que la verdad han estado muy interesantes. Los de diferencia, snapshot, rollback, add days. Todo esto está acá. Ya. Dina, una pregunta. Si nosotros fuera de Liquid Base recuperásemos una sola tabla, nos tendríamos que regenerar otra vez el Liquid Base, ¿no? Porque los scripts que hubieran de modificación de esa tabla no podríamos volver a ejecutarlos porque ya han sido ejecutados. Si han sufrido cambios desde el momento de la recuperación hasta el momento actual, pues no estarían consistentes y no podríamos volver a ejecutarlos. Tendríamos que volver a generarlo todo, ¿verdad? ¿Te refieres a algo que hayas hecho que no hayas hecho con Liquid Base, sino que los hayas hecho por fuera, por Exacto. otro? Ok. No sé, por ejemplo, que hayas modificado una tabla por fuera, que no sea por Liquid Base, ¿es lo que te refieres? Yo lo decía, pues recuperarlo, por ejemplo, a 3 meses anterior. Ah, ok. Que hayas sacado todo el histórico, todos los cambios 3 meses anterior, pero ¿te refieres a estructura o a datos? Estructura. Vale, te tocaría crear todos estos scripts acá y es que, claro, si vas a crear nuevamente, él te va a decir ya existe, ya existe, ya existe y no va a crear nada. Lo que no sabemos, que es la duda que tenemos, es en el chainlot no te lo va a poner como ejecutado. Ya, es que creo que no te estoy entendiendo la pregunta. Imagínate que ayer, por ejemplo, realizas unos cambios en una tabla y añades 3 campos, ¿vale? Y luego recuperas esa misma tabla, pues no de ayer, sino de antes de ayer. Esos cambios que tienes con los 3 nuevos campos no los tienes en la tabla recuperada, pero a la vez el script que ha generado esos 3 campos ya ha sido ejecutado, con lo cual no lo puedes ejecutar.
Sí. No lo podrías ejecutar porque ya lo tienes ejecutado con una versión diferente a la que después cuando recuperaste los 3 campos estos. Tendrías que volver a generarte los scripts de toda la base de datos. Uh-huh. De Vale. toda la base de datos. Vale, gracias. Perdona, mira, he puesto en el chat del Teams, he puesto un enlace he estado mirando en la página de Liquid Base y tienen el comando rollback, solo que eso sí que supongo que habrá que hacerlo desde la línea de comandos, que dará mucha más versatilidad. Claro. Y tienen incluso para poner el campo etiqueta y poder hacer rollback a cierta etiqueta y cosas así. Entonces yo creo que desde la línea de comandos sí que da una versatilidad mucho mayor para hacer rollback a ciertas versiones, a ciertos puntos que te interesen y demás. Claro, es que esas son tareas más como de mantenimiento, creo yo, en dado caso de que te presenten estas situaciones, ¿no? Entonces sí, seguro que sí. Por eso les decía, seguro que sí las va a tener desde el ejecutable. Ya. Desde esto que he descargado. Desde aquí seguramente tienes todo esto para hacer rollback y todas las tareas. O sea, puedes volver a un tab específico que tengas. Sí, creo que incluso a una fecha concreta y demás, y deshacer todos los scripts que se hayan hecho después de cierta fecha. Me ha parecido ver por ahí, trasteando un poco por la documentación. Sí, sí. Sí, seguro que sí, porque es que esto lo usan para migración. O sea, esto que les he explicado es más de temas de integración con la aplicación como tal, de datos, de consulta, como normal. Pero todas estas tareas de mantenimiento seguro que pueden hacer, de migraciones, de rollback, todo seguro que se pueden hacer. Bueno, muy interesante las preguntas que me han hecho. No te voy a poder responderlas todas porque no tengo experiencia con estos temas de mantenimiento, de rollback y esto. Pero sí, es bueno contemplar todo esto en dado caso que se presente, ¿no? Y quieras sacarle partido a esta herramienta. ¿Alguna otra duda adicional o algún escenario nuevo? Supongo que la ventaja de hacerlo en XML, en un formato que no sea SQL, es que si se hace en ese formato se podrá utilizar para cualquier base de datos. Si se hace en SQL o será solo para el SQL que esté usando y demás. Claro, porque saben que SQL en cierta forma trata de ser estándar, pero hay cosas que varían de pronto. De entre MySQL y Oracle, cómo esta propiedad, cómo este atributo, cómo lo puedo manejar. Hay cosas que varían, entonces, digamos, el sysday, cómo lo sacas de un lado y del otro. Se me ocurre ahora mismo. Entonces, como por estandarizar, yo por lo que he visto, el Liquid Base lo usan más con XML, que obviamente es mucho mejor manejarlos con el script de SQL, sí. Si tu base de datos va a ser la misma, es la misma que tienes en todos los entornos y no va a cambiar durante toda la historia, pues podrías usarlo siempre con SQL. ¿Ya? Porque me pasó en un desarrollo que tenía, no me acuerdo si era en una consulta, la manera en que estaba sacando un count o era alguna función de agregado con H2, me funcionaba bien, pero cuando yo quise ejecutar estos scripts en Oracle, me fallaba y no era soportado de la misma manera que lo hacía en H2. O sea, H2 lo dejaba pasar y en Oracle no era permitido de esa forma. Entonces me tocó crearlo de una manera estándar para que pudieras, con XML, para que pudiera ser soportado en ambos. Porque con H2 probó localmente el microservicio para mis desarrollos, pero realmente cuando ya voy a desplegar en otros entornos, la idea es hacerlo con las funciones estándar para todos.
que es Oracle. Vale. ¿Alguien tiene alguna duda? Generar chain log con las diferencias. Ah, sí. La pregunta que me habían hecho. Sí, lo he localizado en la documentación. Sí, seguro que sí. O sea, esto tiene muchas cosas que, que igual. Esto podríamos hacer un curso entero de esto si nos podemos a mirar todos los ámbitos, ¿no? Tanto de temas como tal de manejo de datos como de mantenimiento. Es muy amplio. Entonces sí, hay bastante aquí que conocer y aprender. Genial. Bueno, no sé si quieran comentar algo adicional. Dijiste al principio que el proyecto estaba en un repositorio para descargarse. Sí, se los paso de una vez. Es más, lo tengo aquí abierto. Por si les sirve, ¿no? Igual es muy básico, pero pues les sirve un poco cómo están creados los scripts y esto. Yo una preguntita, estoy mirando la web, mencionaste algo antes de una versión de pago que no era totalmente gratuita y no veo nada en la web. No sé si eso como... si Sí. ¿Tienes información sobre eso? Lo vi. Espérame, busco el enlace donde lo vi. Creo que lo tenía abierto. Lo estoy mirando, no encuentro nada. Es que lo vi, algo que decía de Liquidbase Pro Chain Load. La parte de Generate que puede tener unas limitantes. Entonces se los paso por acá. Precisamente es para el momento de exportar. Sí, la verdad yo estoy muy documentado todo. Vale, con eso me sirve. Muchas gracias. Vale, allí al final, si ves que dice Liquidbase Pro Chain Load, bueno, tienen la versión Community, que es la que hemos estado usando, y pues obviamente habrá las limitantes que tiene cada uno. Bueno, si le ven utilidad, no sé, en los proyectos en que estén, de pronto sacándole más partido a todos estos temas adicionales, ¿lo ven? ¿Cómo lo ven? Si quieran comentar algo de eso. A mí la verdad es que me ha sido muy útil, pero porque es algo muy pequeño, muy sencillo. Ya en sistemas más grandes o un monolito, no lo veo. Me parece como que el mantenimiento podría ser más engorroso. Pero la experiencia que tengo es con microservicios, algo muy controlado, muy pequeño. Si alguien tiene más comentarios, podríamos dejarlo aquí. No hay más comentarios, podríamos dejarlo acá. ¿O prefieren que sigamos conversando, surgiendo con más dudas de esto? Que igual el tiempo no fue más que suficiente para lo que quería mostrarles. No sé, ¿nos podrías comentar algún problema o algo del uso cotidiano que te haya generado? Eso que vimos ahorita de que cambié un script y vuelve, eso me pasa mucho. A mí, por ejemplo, que siempre tiendo como a modificar el mismo script porque me parece más fácil y no, me dice que no. Entonces, esto generalmente no se puede hacer. Me toca crear otro script para hacer la modificación, el cambio, la alteración que vaya a hacer. Eso es lo que más a menudo me pasa.
La verdad es que como lo he usado como un microservicio, generalmente alguno de mis compañeros, uno solo está tocando el micro, no estamos al tiempo tocándolo, entonces no hemos podido evidenciar este tema de que se bloquea y que el otro no puede ejecutarlo. Pero entiendo que pues la tabla que les decía al inicio se encarga de eso, de hacer ese bloqueo aquí, y él identifica que si está en 1 no lo vaya a ejecutar, que igual tú puedes cambiar esto, lo cambias a 0, pero pues si estás tocando los mismos objetos puede generar conflicto. Algo adicional que ha pasado, pues lo que les decía, que a veces hago las cosas pensando muy o en Oracle y H2 no me lo soporta. Entonces, por ejemplo, el rename que teníamos por acá, creo que fue el de invoice, bueno, había un rename que teníamos. Cuando lo hice en H2, no me pedía, creo que era este. El rename, cuando lo hice en H2, él no me pedía el tipo de dato, pero cuando lo he ejecutado en MySQL, me pedía obligatorio el tipo de dato. Entonces, por eso decía, este tipo de script y todo esto, sí, pues el XML se supone que va a ser estándar, pero obviamente probarlo en todos los motores de base de datos que vas a usar. Si para pruebas o local usas H2, pero para desarrollo o producción, lo que sea, usas Oracle, ejecutarlo en algún tema Oracle, porque si no te vas a encontrar con esos errores. Porque si para H2, como H2 deja pasar muchas cosas, un ejemplo, no me pedía el tipo de dato, pero para MySQL sí me los exigía. Entonces, esas cositas, como más de diferencias entre los motores de base de datos, sí me pasa muy a menudo en el uso diario. Y bueno, ya, por ejemplo, que surgió una nueva tabla que relaciona a otras dos que ya tenía creadas. En cierta forma es un poco engorroso modificar estos scripts, porque claro, la relación, tener cuidado, a veces lo dejas mal. Siendo sincera, es más, con el SQL, como está uno como más acostumbrado, es como más intuitivo para uno, pero finalmente viéndole la utilidad de poder tener esa versatilidad entre motores de base de datos, pues toca hacerlo en XML. Pero sí pasa mucho de que por esta nomenclatura puede que te puedes equivocar mucho, es muy factible. Por ejemplo, acá también puedes manejar el tema de permisos, de pronto esto no lo... ¿Qué? Yo tengo una duda. Dime. El fichero Changelog Master, que es YAL, ¿no? Es una especie de XML, ¿no? Changelog Master, esto puede ser un XML también. Y tiene una nomenclatura para llamar los archivos. Pero yo lo he puesto YAMLs. Pero siempre van a ser con un include, porque estoy usando otro archivo. Pero te he entendido de que para que funcione el file tiene que estar en la columna 4 en concreto, si no, no funciona. No, es porque YAML como tal, YAML lo que tiene es eso, que las etiquetas tienen que estar en ciertas posiciones, cierto formato, o sea, siempre van como indexadas. Si yo coloco esto acá, él no me lo va a reconocer, no funciona. Pero es algo propio de YAML, de este tipo de archivos, no es propio del Liquid Base. Pero se podría configurar para que fuera XML, ¿no? XML también. Hay una nomenclatura para hacerlo con XML, que no la tengo por acá, pero sí es un include y creo que acá colocas la ruta del paquete donde está el archivo. Y el archivo sería XML. Esto era más por mostrarles que también se puede con YAML. Lo que les decía, por ejemplo, ¿dónde estaba? Entities, aquí. Trigger, bueno. Secuencias siempre te lo da. Entonces en YAML mira que está con unas posiciones específicas. También lo puedes hacer en XML. Asimismo con los includes. Tocaría buscar aquí dónde están los includes.
No lo ubico ahora directamente, pero sí se puede. O sea, todo lo que sean chainlots, finalmente el chainlot master es un chainlot. Ya tú aquí puedes poner también una creación de una tabla. Esto puedes ponerlo acá, sin necesidad de llamar a otro archivo. Sino que esto es más como por organizar, lo que les decía. Es más, bueno, aquí no puedes ponerlo en este formato. Digamos este que tenemos acá, el alter sequence lo podemos meter acá. Digamos que vamos a crear esta secuencia aquí después de esto. Y él me lo va a permitir, porque estoy en un formato YAML. ¿ya? Pero esto es más como por organizar. Porque Spring, como este ejercicio era con Spring, pues Spring me va a pedir es un solo archivo. Pero si yo lo ejecuto desde el ejecutable desde acá, desde la utilidad que tiene, yo puedo tener una carpeta acá de chainlots, por ejemplo, estos que hemos generado, y desde aquí lanzar el comando que creo que se llama liquid base update y correrlo. Y debería funcionar. Entiendo que sí, porque es que liquid base no solo es para Spring Boot. Este ejemplo fue con Spring Boot, pero porque es la experiencia que tengo, pero esto puede ser integrado con otras herramientas. Ya. Vamos. Así se usa para XML es el include. Chainlots, las mismas etiquetas de arriba y acá vienen los inclusos. La ruta es como el paquete donde está creado. Pero se podría. Bueno, más dudas. Otra duda que me planteo, cuando tienes proyectos de estos de Spring con Mavi y demás, puedes tener varios perfiles y tienes un perfil de local, de desarrollo, y en cada uno tienes a lo mejor diferentes matices en la construcción de la base de datos. O uno va más adelantado que otro. Aquí esto, a mí también que los ficheros, estos que tienen la estructura, sean parametrizados por el perfil con el que se ejecuta la aplicación. Claro, porque recuerda que tú desde acá, esto ya es más de Spring, tú puedes referenciar cualquier archivo, o sea, tú puedes tener acá, no sé, 2 master. Finalmente, lo importante si lo estás haciendo desde Spring es que estés referenciando el que necesites para tu entorno. Entonces, digamos que yo acá en MySQL puedo referenciar uno y para H2 puedo referenciar otro. Ya ahí puedo tenerlos separados por perfiles. Digamos que los perfiles son, cada uno de los perfiles es un entorno. Sí, sí podrías. Pero es más como juegues con el application de los perfiles de Spring Boot. ¿Cómo se hacía esto? Estoy viendo cómo se agrega acá. Sería liquid base. .chainlot. Chainlot master. Structure. Por ejemplo acá, create.
Y Clean Charlotte. A ver si así me lo reconoce. No, a alguno le gusta acá. Liquid Base, Changelot, Structure, Create, Client. No, hay algo acá en la ruta que no le gusta. Tras que yo veo acá, si esto estoy referenciándolo mal, más dudas. Ah, sí, sí me lo reconoció. Por ejemplo, la de Product. Aquí el master lo estoy creando en XML. Y desde la application lo referencio. XML. Debería tomarlo. Ah, bueno, hay que borrar este que es el que falla. Este que no. Bueno, no he hecho nada. Y ya esto está ejecutado. Pero se supone que sí ha tomado el archivo nuevo que le ha indicado el chainload master de XML. El otro formato.